Alumnos y alumnas del segundo año básico, les mando un gran saludo de su profesora. En este video que van a ver ahora, como yo les dije que cada vez que se fuera la guía iban a ver algunos videos, ¿no es cierto?, explicativos. Vamos a ver ahora tipos de textos. Nosotros a lo largo, ¿no es cierto?, del año pasado en primero básico y las 2 semanas que estuvimos juntos ahora en este año en segundo básico, hemos visto bastante textos, tipos de textos. Entonces hoy día vamos a ver algunos, porque son hartos. Entonces en otras oportunidades, en otros videos, vamos a ver los restantes tipos de texto, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora el primer tipo de texto que tenemos ahora preparados para ustedes. Es uno que se usa ahora, ¿no es cierto?, que es el email. Cuando estábamos en clase yo les contaba, ¿no es cierto?, que antiguamente la gente, cuando no existía el email, la gente usaba la carta. Incluso nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, la carta, si ustedes se recuerdan. Y yo les dije que ahora poco se usaba y que ahora se usaba este tipo de correspondencia, ¿no es cierto?, que es por internet. Entonces, ¿qué es lo que es el correo electrónico o email? ¿No es cierto?, que es una palabra en inglés. Dice que permite el intercambio de mensajes a través de internet. O sea, nosotros ya no escribimos en el papel, ¿no es cierto? Nos sentamos frente a un computador y vamos al correo electrónico y nos comunicamos con las personas que queremos. Entonces, vamos a ver cómo se usa. ¿Por qué le estoy explicando esto? Uno, porque tenemos que saber, sobre todo, que estamos en esta era, ¿no es cierto?, de la computación, del comunicarse con la gente por intermedio de todos los artefactos electrónicos que existen, ¿no es cierto? Y en la guía que ustedes ahora les va a llegar, va esta parte, va la parte de los emails también, ¿ya? Entonces dice aquí, ¿cómo se usa? Dice, primero debes crear, ¿no es cierto?, crearte una dirección de correo. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de una dirección de correo. Entonces tenemos una ahí, yo creé esta, ¿no es cierto?, que dice profesorabernardaalvarez@xmail.com, ¿ya? Ese sería mi correo electrónico donde la gente me va a poder a mí escribir, dirigirse a mí por ese correo, ¿ya? Tenemos acá, ¿no es cierto?, ahí así les aparece, ¿no es cierto?, en el computador. Yo creo que ustedes lo tienen que haber visto. Lo vimos también, me acuerdo, el año pasado también en clases. Y vamos a ir viendo las partes que tiene este correo electrónico para que vamos aprendiendo a cómo se usa, ¿ya? Tenemos esa parte donde dice de, ¿ya? En de escribe, dice, la dirección de la persona. La dirección de la persona que escribe el correo electrónico. O sea, ahí va nuestro correo electrónico cuando vamos a comunicar algo a otra persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el email que yo le decía recién, ¿ya?, que se fue creado. Entonces, yo, profesorabernardaalvarez@xmail.com, voy a escribirle, ¿no es cierto?, un mensaje para otra persona. Entonces, ahí donde dice pongo mi correo y donde dice escribe la dirección de correo de la persona a la que le escribirás. O sea, yo tengo que poner, ¿no es cierto?, el correo de la persona a la cual yo le voy a escribir. Ahí donde dice ¿ya? Ahí. Entonces yo estoy escribiéndole a un alumno, ¿no es cierto?, alumno Juan Pérez @xmail.com, ¿ya? Le estoy escribiendo a ese niñito. Luego viene el asunto. Uno tiene que poner ahí por qué está escribiendo, para qué, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Entonces uno puede poner ahí una sola palabrita, pero bien cortito, ¿no es cierto?, sobre el asunto que se trata, el correo. ¿Para qué lo voy a escribir? ¿Ya?
Entonces tenemos ahí que yo le puse ahí el asunto de un video explicativo, ¿ya? Lo estamos haciendo todo en relación a lo que nosotros estamos tratando ahora, ¿ya? Entonces luego en todo este rectángulo que ustedes ven aquí donde yo estoy pasando el cursor, tenemos toda esta parte que está en blanco para poder escribir. Podemos escribir un cortito o largo, depende de lo que queramos, ¿cierto? Ahí donde yo estoy pasando el cursor, ahí ya nosotros empezamos a escribir, ¿ya? Entonces empezamos a escribir. Dice en la parte del texto, escribe el mensaje que quieres enviar, ¿ya? Por ejemplo, yo escribí ese mensaje. Yo le escribo, ¿no es cierto? Y pongo, queridos alumnos, les estoy dirigiendo el mensaje a ustedes. Les escribo para comunicarles que deben observar atentamente los videos explicativos para desarrollar las guías. Saluda atentamente la profesora Bernarda, ¿ya? Ese es un ejemplo, ¿ya? Ustedes, según a la persona que se dirija, ¿no es cierto?, va a ser el mensaje, ¿ya? Y luego se envía. ¿Y dónde se envía? ¿Ven esa palabrita que dice ahí? Enviar. Ahí se las voy a indicar. ¿Ven? Ahí se va con el cursor, ¿no es cierto? Uno va con el cursor ahí y aprieta. Y aprieta ahí. Y una vez que se apriete, ya el mensaje se va hacia la persona, ¿no es cierto?, a la cual va dirigido. ¿Ya? Entonces, después tenemos que una vez que se aprieta ahí, ¿no es cierto?, se envía el email y le va a llegar por el correo electrónico a la persona. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de texto que se llama diálogo, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que es el diálogo, ¿ya? El diálogo, como dice acá, ¿no es cierto?, es una conversación. Es cuando conversan dos o más personas, ¿ya? Ese es el diálogo. Entonces uno puede decir, estoy conversando con Juanita, o puedo también decir, estoy dialogando con Juanita, que es lo mismo, ¿ya? ¿Cuándo hay un diálogo? Cuando dos o más personas están conversando, ¿ya? Donde dice ahí, mediante la cual se intercambian información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. El diálogo puede ser oral o puede ser escrito, porque uno puede conversar con la persona, ¿no es cierto?, en vivo y en directo, de persona a persona, o también existen diálogos escritos, que ya los vamos a ver. Entonces tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un diálogo oral. Cuando dos personas, ¿no es cierto?, o más de dos, como decía en la definición, conversan. Por ejemplo, ahí dice, hay dos personas conversando, ¿no es cierto? Uno le dice, me encantan los días de verano, Fer, le dice. Y el otro le contesta, aunque podríamos pensar en algo que hacer, ¿ya? Vamos a hacer algo grande, tío. ¿Ah? Yo estoy leyendo acá. Aquí donde está el cursor, ahí, ahora. Vamos a hacer algo grande, tío. No es nada nuevo. Siempre lo hacemos. Pasamos abajo y dice, la puerta necesita unos retoques más. Genial, dice el niño. He pensado ponerle unas luces verdes impresionantes. Pasamos al cuadro siguiente. Aquí está, nuestra puerta para viajar a cualquier sitio. A Irlanda, por favor. ¿Ah? Bueno, y ahí termina el diálogo y ahí se supone que llegaron a Irlanda y él les dice, ya estamos aquí. ¿Ya? Entonces, ahí hay dos personas que están dialogando, que están conversando, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de diálogo. Acuérdense, conversar es dialogar. Tenemos otro ejemplo acá de un diálogo escrito, ¿ya? El diálogo escrito, donde yo le voy a poner el cursor ahí, uno pone primero la persona que habla. Ahí está don Adán, doña Juana, y se va repitiendo porque ellos se van contestando. Entonces, don Adán, doña Juana, don Adán, doña Juana, y comienza el diálogo. ¿Ya? Don Adán dice, buenos días, doña Juana. Y doña Juana le contesta,
Buenos días, don Adán. Deseo comprar 2 kilos de plátano y 1 kilo de manzanas. Don Adán le contesta, muy bien, ya se lo preparo. Doña Juana, gracias, ¿cuánto es? Don Adán, 2.500 pesos, señora. Doña Juana, aquí tiene. Don Adán, ¿qué dice don Adán? Y aquí tiene su vuelto. Le contesta doña Juana, hasta mañana, don Adán. Y don Adán le dice, hasta mañana. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un diálogo. Dos personas están conversando. Y cuando nosotros vemos un diálogo escrito en el libro, en un libro, ¿no es cierto?, un texto, se presenta de esta forma. Ponen el nombre, 2 puntos, y luego un guión, y lo que habla esa persona. Estos diálogos, ¿no es cierto?, también sirven para hacer representaciones. Por ejemplo, si nosotros nos aprendemos un diálogo y nos apoderamos, ¿no es cierto?, de un personaje, ustedes, ¿no es cierto?, tienen que preparar, por ejemplo, una presentación. Entonces dicen ustedes, no sé, yo soy don Adán, no, yo voy a ser doña Juana. Y se caracterizan, ¿no es cierto?, como don Adán, como doña Juana. Se aprenden cada parte que tienen que decir y se representan en una obra, en una presentación, ¿ya? Eso es el diálogo. Entonces, por ejemplo, en las obras de teatro usan el diálogo, porque los actores que hacen la obra de teatro tienen que aprenderse todo lo que dice su personaje y luego lo representan, ¿ya? Ahí se usa el diálogo también, ¿ya? Ese es otro tipo de texto que estamos viendo ahora. Luego vamos a ver este otro tipo de texto que se llama texto informativo. Todos estos textos nosotros los hemos visto, ¿ya? Estamos recordando. Ojalá que ustedes tengan presente todo esto que se trató el año pasado y lo aprendan bien, ¿ya? Y aprendan a distinguir estos tipos de textos. Vamos a ver ahora lo que es un texto informativo, ¿ya? Entonces, tal como la palabra lo dice, el texto informativo, ¿no es cierto?, son los que tienen como un objetivo principal informar en relación a un tema, ¿ya? Se informa. Ese es un texto informativo. La palabra lo dice. Luego viene, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora la definición de párrafo, ¿ya? Vamos a poner alta atención lo que es un párrafo, ¿ya? Pongamos atención. ¿Qué es lo que es un párrafo primero? Se llama párrafo a cada una de las divisiones de un texto escrito conformado por una o más oraciones. Les va a quedar más claro ahora que vean ustedes en el ejemplo. Ya vimos recién, texto informativo se llama así porque informa sobre un tema. ¿Y qué es lo que es un párrafo? ¿No es cierto? Son las divisiones de un texto que está conformado por oraciones, que ahora les va a quedar más claro de qué se trata. Nosotros aquí tenemos un texto informativo. Este es un texto informativo, ¿ya? El que yo les presenté aquí. Este texto informativo se los voy a leer y vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está diciendo. Dice el cursor acá para comenzar. El caracol de jardín pesa unos 10 gramos y vive cerca de 6 años. Su nombre científico es Helix aspersa. Durante el día, los caracoles duermen encerrados en su caparazón. Por la noche se les ve activos, consumiendo alimentos. Ellos requieren de una temperatura de aproximadamente 20 grados y de bastante humedad. El caracol se alimenta de hojas blandas y jugosas, en lo posible de color verde. Son muy golosos. Les encanta comer lechuga, plátano y sobre todo moras. Se reproduce por huevos que parecen pequeñas perlas blancas. El caracol los entierra en manojos de 60 a 80 huevos a unos 4 centímetros de profundidad. 3 semanas después nacen los caracoles
y permanecen bajo tierra unos días antes de salir a la superficie. En algunos países el caracol es considerado un alimento muy completo y con el que se preparan platos exquisitos. Tiene muchas proteínas, minerales, vitaminas y poca grasa, ideal para deportistas. Entonces, este texto es un texto informativo. ¿De qué nos está informando? Yo creo que ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Nos está informando acerca de un animalito llamado caracol, que nos cuenta ahí, ¿no es cierto? Nos informa cómo duermen, qué es lo que comen, ¿ya? Dónde viven, de qué se alimenta, cómo nacen. Y también nos informa, por ejemplo, que algunos países lo consideran un alimento muy completo, ¿ah? Y nos da toda una información acerca de ese animalito. Entonces, este es un texto informativo, nos está informando de algo real, ¿ya? Esto no es un cuento, es un texto informativo y nos está informando de algo que sucede en la naturaleza, que es real, ¿ya? En este mismo texto vamos a reconocer lo que son los párrafos, que yo le acabo de explicar recién la definición, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los párrafos que tiene este texto y ustedes se van a dar cuenta cuáles son los párrafos, ¿ya? Entonces tenemos, primer párrafo, párrafo número 1. Fíjense bien, comienza, ¿no es cierto? Aquí tengo cursor, comienza con mayúscula, termina en un punto. ¿Se fijan? Después tenemos el párrafo número 2. También comienza con mayúscula y termina en un punto. ¿Se fijan? Y aquí hay varias oraciones que están separadas por un puntito también, por un punto seguido, ¿ya? Entonces aquí tenemos un párrafo y aquí tenemos otro, ya llevamos 2 párrafos en este texto. ¿Se fijan? Entonces luego tenemos el párrafo número 3, ¿ya? Igualmente, comienza con mayúscula y termina en un punto, ¿ya? En este caso con un signo de exclamación. Luego tenemos el siguiente párrafo, que es el párrafo número 4. Y para terminar, tenemos el siguiente párrafo, que es el número 5. Entonces, este texto informativo tiene 5 párrafos. ¿Se fijan? Cada uno comienza con mayúscula y termina en un punto. ¿Ven? Mayúscula, punto, mayúscula, punto, mayúscula, un punto, mayúscula y un punto. Siempre un párrafo va a terminar en un punto y va a comenzar con mayúscula. Siempre, ¿ya? Y otra cosa, fíjense, que siempre un párrafo tiene un pequeño espacio, ¿no es cierto?, entre uno y otro. O sea, nosotros ponemos el punto y bajamos a escribir abajo y ahí nos queda un pequeño espacio que es el que nos indica que ese párrafo se terminó y continúa el siguiente. Es fácil de reconocer los párrafos, ¿ya? Tenemos entonces que, para repetir, empiezan con mayúscula y terminan en un punto. Y este texto informativo tiene 5 párrafos. ¿Se fijan? Entonces, a tener claro este tipo de texto que hemos visto en este video explicativo, porque en otros textos, videos explicativos, vamos a seguir viendo otro tipo de texto que nosotros también hemos tratado en clases, sobre todo recordando lo del año pasado, ¿ya? Y espero que pongan harta atención a este video explicativo y nos vemos en otro video. Nos juntamos ahí virtualmente. Que estén